detalles de una historia que nos ha estremecido a todo lo que hemos conocido acerca de lo que le sucedió a Ivette Nekul, una joven de 22 años que este fin de semana simuló pedir una pizza, pero llamó realmente a Carabineros. Esto para tratar de impedir que su pareja le siguiera pegando, le siguiera atacando. El temor fue básicamente lo que ya a ella la hizo entonces pensar que debía disimular en el minuto de llamar a Carabineros. Vamos a estar conversando justamente con Ivette, vamos a estar conversando con las autoridades, con la directora nacional del Servicio Nacional de la Mujer y Género. Vamos a conocer entonces esta historia ocurrida en Temuco y luego lo conversamos aquí en Contigo en la Mañana. Aló, quisiera pedir algo para comer. Señora, está llamando al 133 de Carabineros. Sí, sí. Gracias a la carabinera que pudo entender lo que yo quería decirle a ella, lo que me estaba pasando. No es una estrategia muy usual, pero sin duda que fue astuta. ¿Quién lo está agrediendo? ¿Su esposo? ¿Su pareja? Sí, ya. Yo creo que se haga justicia, que no quede más hombre así. Cuenta, el agresor de hecho no tiene antecedentes penales, no obstante a que fue puesto a disposición del Ministerio Público. Me estaba pegando con sus puños en mi cabeza, me dolía, tenía miedo, me roció con colonia, me encendió fuego. Era las 11 de la mañana del domingo recién pasado cuando la voz temblorosa y asustada de Ivette Nekul, de 22 años, llamaba al 133 de Carabineros, pero para pedir pizza. ¿Jefe policial? Aló. Aló, quisiera pedir algo para comer. Señora, está llamando al 133 de Carabineros. Sí, sí. Minutos antes habría sido agredida, quemada y golpeada por su propio marido. Es por eso que decidió llamar a Carabineros, pero haciéndole creer a su esposo que estaba solicitando comida. Fue la mejor manera que encontró para lanzar un grito de auxilio desesperado. Con doble salsa, por favor. ¿Usted está sufriendo alguna agresión? Sí. Ya, deme su nombre. Lamentablemente nosotros tenemos un femicidio frustrado ya que sucedió acá en Temuco y bueno, esto otro tenemos lesiones graves. Siempre trabajando y siempre haciendo el llamado a las mujeres que tengan que denunciar. Una nueva historia de violencia contra la mujer que impacta y que fue replicada en varios medios de comunicación, que incluso fuera de Chile no podían creer la impactante situación. Él era un hombre romántico, había comunicación entre nosotros. Pero hoy el día domingo, no sé qué pasó. No sé qué pasó. Se descontroló. Ivette Nekul es una joven que lleva 5 años casada con Agustín Fuentealba, el mismo hombre que había prometido amarla, pero que en algún punto habría comenzado a agredirla de distintas formas. Cuando cumplimos 1 año de matrimonio, él me agredió psicológicamente. Ella perdonó las agresiones que su marido le habría realizado con anterioridad en nombre de ese mismo amor que algún día se juraron, pero que claramente no fue suficiente para que el domingo recién pasado él se hubiese atrevido a sobrepasar todos los límites, cuando eran cerca de las 10 de la mañana y ella se alistaba para ir a su iglesia. Yo con mis padres y hermanos nos estábamos preparando para ir a la iglesia. A mí se me quedó mi celular, yo volví a la pieza donde estábamos durmiendo él y yo. Y lo sorprendí mirando videos que no son correspondientes estar viendo delante de una casa donde hay niños. Simplemente Ivette no quería que él siguiera mirando videos subidos de tono en su celular, cuando él mismo le habría prometido no hacerlo nunca más. Asegura que intentó hablar con él y hacerlo cambiar de idea, pero lo que obtuvo por respuesta estuvo bien lejos de ser algo civilizado. Se alteró. Me empujó hacia la cama, me empezó a pegarme con sus puños, me quiso ahorcar igual. Yo empecé a empujarlo con mi mano derecha, y me hice tirar el huesito del meñique. Y igual me defendí, le di una patada a esta parte de aquí a él, porque me estaba pegando con sus puños en mi cabeza, me dolía,
tenía miedo, me roció con colonia, me encendió fuego. Le habría quemado la nuca, cortado las manos y golpeado. Y esas habrían sido solo algunas de las agresiones que esta joven recibió mientras no sabía si podría aguantarlas más. Me roció con colonia, me incendió con su encendedor y todo eso empezó a arder al tiro. Como vio que ya se le había salido de sus manos, ya había llegado demasiado lejos, vio la consecuencia y empezó a apagarlo. Me empezó a abrazar para apagarlo. Cuando ya lo había apagado, le dije, mejor calmémoslo, ya no sigamos peleando. Yo voy a pedir algo para comer porque ahora ya no podemos estar así haciendo almuerzo a esta hora. Fue el momento en que decidió llamar a Carabineros y muy nerviosa puso en marcha su idea de marcar el conocido número 133, pero para pedir una pizza. Aló, quisiera pedir algo para comer. Señora, está llamando al 133 de Carabineros. Sí, sí. Yo me vine aquí, a esta misma habitación, en el living. Me sentía realmente sola, no sabía qué hacer, no sabía qué si llorar, gritar, salir corriendo y dejarlo solo. Afortunadamente, la operadora de Carabineros se dio cuenta de lo que estaba pasando al otro lado de la línea y no se demoró en obtener la información que necesitaba saber para ayudarla. Con doble salsa, por favor. ¿Usted está sufriendo alguna agresión? Sí. Ya, deme su nombre. Ivette Lacour. Ivette Lacour. Sí. Ya. ¿Quién lo está agrediendo? ¿Su esposo? ¿Su pareja? Sí. Ya. Comunico, ¿ya? Y gracias a la carabinera que pudo entender lo que yo quería decirle a ella, lo que me estaba pasando. No es una estrategia muy usual, pero sin duda que fue astuta, ya que estando el agresor en casa, este podía haber reaccionado en forma violenta si escuchaba que hablaba con Carabineros. Afortunadamente, el mensaje se entendió y el procedimiento se desarrolló en forma exitosa. Pese a lo arriesgado de la llamada, la puesta en escena desplegada por la joven funcionó a la perfección. Por lo mismo, su marido y agresor nunca sospechó que en pocos minutos lo que llegaría a su casa no era precisamente una pizza. No demoraron nada en llegar la policía. Llegó una patrulla, 3 carabineros en moto y más un furgón de carabineros. Como se vio acorralado, se entregó solo. Ingresaron al domicilio y detuvieron al autor de las lesiones de esta mujer, que consistieron en un corte en su mano izquierda, fractura de uno de sus dedos de la mano derecha producto del forcejeo y además quemadura en su cabello. El agresor de hecho no tiene antecedentes penales, no obstante a que fue puesto a disposición del Ministerio Público y del Juzgado de Garantía al día siguiente. Ivette hizo la constatación de lesiones correspondiente y no solo tiene todo el apoyo de sus seres queridos, sino que también del gobierno, que decidió poner una querella en contra de su agresor. Lamentamos profundamente el hecho, pero además de lamentar este hecho, estamos como Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, por intermedio del CERNAMEC, prestando toda la asesoría a la víctima. Yo creo que se haga justicia, que no quede más hombre así. Yo sé que llevamos 5 años juntos, de todo, pero a mi dignidad primero. ¿Tienes miedo? Aún tengo miedo. Por ahora solo resta esperar que la justicia actúe. Un nuevo caso que pone atención en la importancia de denunciar, aunque el agresor sea quien juró amarnos para toda la vida. Un caso, la verdad, que estremecedor también por la valentía de Ivette y por la sapiencia de la carabinera, que entendió de inmediato el código, de lo que se trataba y logró reaccionar y se logró evitar algo que pudo ser más grave aún. Estamos con Carolina Plaza, directora nacional del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género. Gracias, Carolina. También se integra al panel del diputado Gonzalo Vinter. A ver, yo creo que esto demuestra también, para ver lo positivo, que aquí hay de alguna manera personal en Carabineros que se está empezando a especializar en esto. Así es, Monserrat. Nosotros el año pasado capacitamos a 1.500 carabineros en atención en equidad de género para enfrentar situaciones como esta.
tanto en el cuartel como a través de las llamadas telefónicas, y la verdad que la Carabinero nos enorgullece en términos de la institución, el trabajo que se está haciendo, porque ella logró percibir el tono de voz, como hablábamos, cómo ella seguía contestando, porque claramente Ivette fue una mujer muy valiente. Carolina, bueno, dentro de algunos minutos más vamos a conversar con Ivette Necul, quien gentilmente accedió a entregarnos su testimonio. Pero en términos generales, estos llamados, ¿qué características tienen? Porque me imagino, por lo general se hacen en un momento muy decisivo, muy crucial dentro de una agresión. Acá hubo una inteligencia suprema de transformar esto en un pedido de una pizza, pero ¿cuál es el tenor en general? Yo la última vez que vine les contaba que las mujeres de 80 años no denuncian. Las mujeres cercanas a los 50 años como yo se demoran alrededor de 8 o 10 años en denunciar, pero yendo al cuartel. Las chiquillas jóvenes no aguantan más de 4 meses o 6 meses una agresión, o sea, el cambio cultural ya en las nuevas generaciones está. Y cómo ella no solamente ir al cuartel o a cualquier lugar o institución, sino que haciendo un llamado de apoyo en una situación de poner límite para alguien que dice que te ama y que claramente con este accionar demuestra que esto no es amor. Pero además hay que decir algo sumamente importante, agregar a lo que nos cuenta Carolina Plaza, que es que esto no distingue ni clase social ni nivel de educación, porque esto pasa en todas partes, pasa aquí en la zona, pasa en el barrio alto, en cualquier lado, y la verdad que hay muchísimos casos, aunque yo creo que más que las marcas de generaciones, igual hay mujeres jóvenes que aguantan. O sea, lamentablemente hay un tema económico a veces de dependencia que hace que muchas mujeres mantengan esta situación. Lili, vamos a escuchar el testimonio de Ivette Necul, que se encuentra junto a nosotros. Primero y ante todo, Ivette, agradecer el tiempo que te estás brindando para poder conversar con nuestro programa, la confianza para con nosotros, tu valentía también, que es un ejemplo para otras mujeres que lamentablemente viven situaciones similares. Y bueno, dar las gracias porque esto tuvo un final que fue distinto a lo que en algún momento podría haber sido, ¿no? Y las noticias que lamentablemente tenemos que entregar. Ivette, lo primero es saber cómo estás, cómo te encuentras y que nos compartas tu testimonio. Tenemos ahí un imperfecto técnico, vamos a restablecer la comunicación con Ivette, que lo decíamos gentilmente, quiso entregarnos su testimonio, incluso ahí ya con señales de lo que fue esa agresión, con un yeso en su mano. Juan Pablo. Sí, como dato ella comentaba, ¿no?, que el primer año, ellos llevaban 5 años casados, y el primer año ya comenzó a recibir agresiones psicológicas de parte de su marido, que esto poco a poco fue acrecentando hasta llegar a los extremos, Carolina, que vimos en la misma nota. Parten así, ¿o no? El agresor parte de esa manera, quizás en términos psicológico, agrediéndola verbalmente. Sí, absolutamente, tú tienes toda la razón, y tal como decía Vivi anteriormente, siempre existe el miedo de la autonomía económica, el miedo de que dirán. Muchas veces el entorno familiar no cree, porque dice, pero ¿cómo si él es tan bueno? Nunca ha visto nada. Y claro, hablar sobre esto es difícil, y ustedes como medio de comunicación nos ayudan muchísimo a sensibilizar a que existe una correcta comunicación y apoyo familiar y otras instituciones. De hecho, quiero decirles que el año pasado pudimos casi aumentar en un 40% la atención de mujeres a lo largo de todo Chile, donde claramente hay una generalidad que se está atreviendo a pedir ayuda, pero estos casos como Ivette claramente van a inspirar a muchas mujeres más a poner límites. Carolina, se restableció el contacto con Ivette. Ivette, yo te agradecía la confianza con nuestro programa, y primero preguntarte cómo estás, cómo te encuentras y que nos compartas tu testimonio de esta agresión. Hola, buenos días. Sí, en este momento me siento nerviosa, tengo miedo en este momento. El día domingo fue un día terrible porque nunca lo he vivido. Fue en la mañana, durante como la hora de 10:30, él estaba en la pieza, estaba acostado todavía. Yo regresé por mi celular que estaba en la pieza. Yo iba camino a la iglesia con mis padres y con mis hermanos, y cuando entré él se puso muy nervioso, no sabía cómo asimilar su nervio cuando me vio entrar a la pieza, y vi que estaba viendo videos que no son agradables. Y primera vez yo le dije, porque ya esta era la segunda vez, la primera vez yo le dije que para la segunda él se tenía que ir, porque en la casa hay niños, yo tengo hermanos menores de edad, y no me gustaría que le pasara nada a ellos.
Yo no sé lo que puede pensar o pasar por su cabeza a él si está viendo esa clase de video. Así que lo primero que hice fue reaccionar y decir que se fuera de la casa, porque yo no quiero tenerlo aquí, a pesar que no es que yo en ese momento yo no lo quería o no lo amaba, sino que yo lo veía por la protección de mis hermanos y sobrinos. Así que él llegó, se vistió y se puso nervioso porque más encima yo le estaba hinchando. Y él se puso agresivo. En ese instante me empujó hacia la cama, empezó a pegar, me empezó a darme puñetada en mi cabeza y me quería ahorcar más con sus dos hermanos. Y yo como podía lo quería empujarlo con mi mano derecha y me doblé el dedo hacia atrás, el dedo meñique, y con todo eso tuve una fractura con mi dedo meñique. En ese instante, como podía, lo saqué de encima. Igual en ese momento, para defenderme, tuve que darle una patada en la boca, y tuve que, ahí con ese golpe yo le hice una herida en la pera. Ivette, este fue el primer... Y él como... ¿Este fue el primer episodio de violencia y de agresividad que tú sufriste por parte de él, o era una tónica que se venía dando en la relación hace ya algunos meses? Física, primera vez, pero ya psicológico ya iba ya. Pero ya él tenía, yo le había hecho una denuncia. Ivette, ¿y en qué minuto se te ocurre a ti hacer esta llamada y de esa forma? ¿Qué pasó por tu cabeza en ese momento? Porque hiciste un acto de valentía increíble. ¿Cómo fue? Cuando él ya me roció la colonia a mi cabeza, en la espalda prácticamente, buscó su encendedor y solamente con una chispa del encendedor encendí. Y él vio que se le había escapado de las manos y vio lo que estaba haciendo. No sé que si estaba conscientemente o estaba... No podría decir lo que estaba sintiendo él. Cuando vio que estaba con llama, él llegó, lo primero que hizo fue abrazarme y apagar la llama. Y ahí lo quise calmarlo, le dije que se calmara, que ya no estemos peleando así de esta forma, porque no es conveniente ni para él ni para mí. Así que él empezó a arreglar sus cosas. Yo lo calmé y me vine aquí al living, en esta parte de aquí donde estoy, y no sabía qué hacer, no sabía que si gritar, llorar, correr hacia afuera, dejarlo solo. Y ascendía atrás, yo había visto un video donde asimilaban igual llamar a los carabineros, asimilando que estaban pidiendo un video. Sí, tuvimos nuevamente el conflicto técnico, pero mira, ahí nos entrega el último elemento, es bastante llamativo. Hay dos, creo yo. Sí. Primero, que se hizo una denuncia, Maca. Eso me llama la atención, porque la verdad que nosotros pensábamos que esta era la primera vez que ella había sufrido, bueno, ella lo dice, una agresión física, pero ya sabemos por su relato de que habría sufrido unas agresiones psicológicas anteriormente, por las cuales habría hecho una denuncia. Entonces es interesante mirar también hacia atrás cómo se había venido desarrollando esta relación y cómo había sido esta denuncia y qué pasó con esa denuncia. ¿Suma en una formalización que hay una denuncia previa, Maca? Sí, porque obviamente ya uno podría incluso hablar acá de maltrato habitual. Y eso es un delito, ¿no es cierto? Cuando existe violencia intrafamiliar de manera permanente, eso constituye un delito, que está de hecho en la misma ley de violencia intrafamiliar. Claro, pero en el fondo también las agresiones y las lesiones que sufrió, en este caso, Ivette,
en el contexto de la ley de violencia intrafamiliar son más graves y tienen una pena mayor a un delito de lesiones con una persona que no tiene el vínculo de pareja, ¿no es cierto? Por eso, Monserrat, que es tan importante que nos entreguen siempre patrocinio, y de hecho que Ivette nos lo entregó ayer en la tarde. Nosotros tenemos casi 1.500 profesionales expertos en la ley, tanto de femicidio como de violencia intrafamiliar. Y hoy día en la formalización, lo más seguro que tanto Felipe como Xu, que se reunieron ya con ella, que nos dio el patrocinio, como les decía ayer, van también a establecer esta actitud permanente, que también la ley aumenta las sanciones al respecto. Y también nos ayuda a generar, incluso lo más seguro que el juez le va a ofrecer a él, nosotros tenemos centros de hombres, para generar también un trabajo de rehabilitar conductas y patrones de violencia como la que él está generando y no vuelvan a suceder. ¿Te llama la atención? Eso es súper importante, porque finalmente con un delito como este, él no, quizás probablemente no tenga cárcel o tenga cárcel un periodo muy corto. Es decir, un delito como este bajo de lesiones bajo la ley de violencia intrafamiliar, ¿cuánto podría ser? No, pero esto podría ser un femicidio frustrado. Nuestros abogados van a presentar femicidio frustrado. Van a presentar femicidio frustrado. Si ella alcanzó a prenderse, digamos eso. Claro, y está fracturada. Eso es un arma letal, digamos. De hecho, la Seremi lo planteó antes, Sarita, cuando dice que es femicidio frustrado. Claro. Vamos a retomar el contacto, se restableció el contacto con Ivette. Ivette, estamos de nuevo contigo. Tú nos estabas contando cómo cuando te ves acorralada, golpeada, ¿te acuerdas de un video que tú habías visto hace algunos días atrás que justamente hacía lo que tú hiciste? ¿Cómo fue que viste ese video? ¿Cómo fue que entonces te vino a la cabeza que esa era la única forma que tenías para salvar tu vida? Hace un día atrás yo le había visto ese video por redes sociales, por Facebook, y me llamó la atención porque igual había visto varios reportajes y las redes sociales que igual han sufrido igual lo que sufrí yo. Hay mujeres que no se salvan. Yo fui una de las afortunadas que fui salvada gracias al video igual, que pude asimilar y pidiendo esa pizza y llamar a los carabineros. Él lo primero que hizo, arreglar su bolso y arrancar. Yo lo primero que hice fue retenerlo. Sí, cuando tú llamas a pedir la pizza, él en ese minuto no se da cuenta que tú estabas haciendo otra llamada, que era Carabineros. ¿Te se arriesgó? No, porque yo lo primero que hice fue calmarme yo misma igual, porque como se siente el audio que reportaron, me escuchaba muy alterada y muy afligida. Claro, que no es para menos tomando en consideración lo que estabas viviendo también, Ivette. Sí. Entonces, porque en ese momento igual estaba mi vecino al frente, pero igual no sabía qué hacer. Así que gracias a Dios que igual la carabinera igual pudo entender el mensaje y lo que quería decir y no me hizo preguntas más allá de que sí o no. Claro. Y eso es lo que fue lo que me salvó más. Justamente, Ivette, porque así que ellos no se demoraron nada en llegar. A ver, cuéntanos un poco, porque cuando uno ve la llamada es como una suerte como de clave, porque tú le pides una pizza y te empieza a preguntar, y tal como dices tú, ¿cuáles son las preguntas que te hizo y qué es lo que le respondías tú? Bueno, lo primero que hice fue que llamé a Carabineros, llegué y le dije, ¿sabes? Quiero pedir algo para comer. Llegué y le dije también que, ella me dijo que si estaba consciente que estaba llamando a Carabineros. Le dije, sí sé. Quisiera pedir una pizza con doble queso. Y llegó y me dijo, te están pegando. No me acuerdo la palabra que me dijo, perdón. Le dije que sí.
por mi pareja y todo, por mi pareja. Y ahí ellos me dijeron que cuál era la dirección. Yo les dije Neptuno 01918. Y llegó, me dijo que venía una patrulla directamente lo más rápido posible aquí a mi casa. Y para mí los 5 minutos fueron 5 minutos eternos. Tenemos un poco de dificultades con el contacto con Ivette, pero vamos a seguir con ella. Es impresionante darse cuenta que en solo 5 minutos llegaron, afortunadamente. Porque aquí la rápida respuesta es la diferencia que hace finalmente entre, en este caso, como dice ella, la vida y la muerte. Vamos a escuchar justamente la llamada que nos estaba narrando Ivette. Escuchémosla. Hola, quisiera pedir algo para comer. Señora, está llamando al 136 de Carabineros. Sí, sí. Ya, ¿qué pasó? Con doble salsa, por favor. ¿Usted está sufriendo alguna agresión? Sí. Ya, deme su nombre. Ivette Lacour. Ivette Lacour. Sí. Ya. ¿Quién la está agrediendo? ¿Su esposo? ¿Su pareja? Sí. Ya. Comunico, ¿ya? Bueno, ahí a mí la verdad que me da escalofrío, a uno se le paran los pelos de impresión con esta llamada y finalmente la fuerza y la inteligencia de estas dos mujeres, porque finalmente acá hay una conexión rapidísima entre una mujer que le dice a otra en clave lo que le está pasando. Ahora, una mujer el minuto donde ella, usted está consciente que está llamando a Carabineros y Ivette le dice, si sé, ese minuto es clave. Sí. Es clave la respuesta de Ivette, pero es clave también que la carabinera entendió de inmediato el código. Lo entendió de inmediato y tal como nos decía Ivette, hizo preguntas que Ivette solo respondía con sí o no y daba su dirección y su nombre que uno perfectamente tiene que darlo cuando pides una pizza. Ojo, Monse, que hay una demanda muy sentida de muchísimas mujeres, y Carolina Plaza lo sabe muy bien, de que hayan carabineras en las comisarías recibiendo llamadas, porque obviamente una carabinera tiene una forma de entender. Hay un nivel de empatía hay una empatía distinta y además logra conectar de una manera distinta. Lili, eso es súper importante. Me gustaría aportar algo que me parece interesante, Carolina, que tiene que ver con la psicología de ella. De ambas. O sea, con la sí, pero primero con Ivette. ¿Por qué? Porque ella, en vez de agredirlo al final, le dice, calmémonos, comamos algo, para que así podamos... el trabajo psicológico finalmente de ella, y que yo creo, Monse, que eso ayudó mucho para que ella pudiese realizar este llamado. Sin esa psicología, ella hoy día no estaría contando esto y la situación hubiese sido mucho peor. Retomamos el contacto con Ivette. Ivette, recién estábamos, cuando hubo las dificultades del contacto, estábamos revisando la llamada que tuviste con la carabinera. Y todos nos impresionábamos que tú fuiste muy inteligente y te lograste calmar para entregar las claves y la carabinera te entendió al tiro. Eso fue clave, ¿no es cierto? No sabría qué hacer. No sabría que si arrancar o gritar o no sé. Porque en ese momento no sabría cómo salir de ahí, cómo pude pescar el teléfono y llamar y qué decir. Solamente tenía mi mente en blanco y estuve estando... A ver, estamos lamentablemente con dificultades de la comunicación, pero lo vamos a seguir intentando, por cierto, porque nos interesa mucho que Ivette pueda darnos todos los detalles y todas las claves de lo que fue una reacción tan impresionante. Ivette, parece que me estás escuchando. Lo que te preguntábamos hace instantes, que recién logramos revisar la conversación que tú tuviste con la carabinera. Y la carabinera entendió al tiro. Esta conversación fue clave, ¿no es cierto? Que tú le dijiste, sí sé. Eso fue, sentimos acá, que fue clave en que ella te entendiera. Sí.
Sí, porque ella sabía lo que estaba pasando y más mi voz igual estaba alterada y con mucho miedo. Con los golpes que he estado, más el dolor que tenía en mi mano, porque es una fractura que tengo en mi dedo meñique, y en ese momento él solamente quería escapar y solamente salir. ¿Cómo lograste retenerlo hasta y que en ese momento tuve que decirle que no se fuera y que no estuviera estando en ese momento afuera y arrancar, porque es mejor que arreglemos las cosas y que hablemos civilizadamente las cosas. O sea, lo que hice prácticamente más calmarlo y que se quedara más tiempo para que los carabineros llegaran. Y en ese momento llegaron a tiempo y llegaron 3 carabineros en moto, más un móvil, más un furgón de carabineros. Y como se vio acorralado, él llegó, se entregó solo, así que a mí me llevaron a Miraflores y ahí me sacaron radiografía, me hicieron los primeros auxilios y me llevaron al hospital regional. Ahí solamente me van a hacer un tratamiento por ahora, porque el sábado van a saber que si me van a entrar a pabellón o no para colocarme un tornillo o una especie en mi hueso. Ivette, porque prácticamente sí. Ivette, hoy es la formalización de tu marido. Y al comienzo de tu entrevista tú dijiste, sí. Cuando Villafilip te preguntó cómo estás, tú dijiste, tengo miedo. Hoy día han pasado 2 días nomás. ¿A cuántas cosas son las que le tienen miedo hoy día? Es a la noche. Tengo miedo a la noche, dormir. No he podido dormir. Prácticamente tengo miedo lo que va a pasar ahora en unas horas más. No sé que si él va a quedar libre, si va a quedar arrestado, no sé. Porque si queda libre va a haber otras mujeres que van a sufrir lo mismo. Y espero que él igual se pueda tratar, que se pueda salir adelante. Porque yo sé que, bueno, él tampoco no tuvo una buena infancia en ese sentido. Nunca tuvo apoyo de sus padres en este sentido. Y él siempre me decía que yo era el único apoyo. Ahora, lo que sí, en realidad... Ahí está retomando. Sí, ahí estamos. A ver, Ivette, tú eras su único apoyo, pero tú sientes que había cierta manipulación de parte tuya, de parte de él, perdón, es que se cortó nuevamente en qué medida, claro, también yo creo que es muy interesante lo que dice Ivette, porque tal como dice Carolina Plaza, la directora del CENAMEC que está con nosotros, hay una conciencia de una mujer joven aquí muy distinta, en el sentido que conflictos de pareja pueden haber, peleas también hay en las parejas, pero hay un límite que ella tiene súper claro que no se puede pasar. Yo de verdad te felicito, Ivette, tu fortaleza, tu templanza, el manejo que tuviste con tu pareja, la verdad que es un ejemplo para miles de mujeres que hoy día en la mañana nos están viendo y quizás se están cuestionando cómo enfrentan a su marido, a su pareja en situaciones como esta. Generalmente uno no habla de esto, habla cuando ya sucedió, pero no cuál es la actitud correcta de enfrentar una crisis tan violenta como la que Ivette vivió. Y claro, ahora viene también otro proceso, un proceso de reparación. La reparación tiene un porcentaje importante que es la justicia, que va a iniciarse hoy día justo con el patrocinio que le diste a Felipe y Ivette ayer, así que muchas gracias por esa confianza. Son profesionales de lujo que saben perfectamente cómo apoyarte y que ese miedo se contenga y se canalice de la mejor forma en la justicia. Pero paralelamente también, Ivette, nosotros tenemos Centro de la Mujer en Temuco, que como tú también muy bien sabes, es importante un tratamiento para que esos miedos, ese recuerdo, existe una sanación tanto del manejo de la crisis como también esta nueva vida que vas a iniciar sin violencia. Y claramente eres un ejemplo para muchas, así que felicitaciones por ese coraje.
Pero hay un detalle, Ivette, que tú decías y que nosotros aquí lo retuvimos. Tú dices que lo que pasó el día domingo fue la primera agresión física, pero que habían anteriormente agresiones psicológicas y que tú lo habías denunciado a él. ¿Por qué fue esa denuncia y cuáles fueron las consecuencias de esa denuncia? Él prácticamente me celaba porque yo estaba trabajando de empaque. Me decía cosas que son desagradables prácticamente para una mujer que nunca le ha fallado ni para un hombre. Y nunca tuve motivos de hacer esto, porque ninguna mujer tiene derecho de que un hombre la maltrate ni psicológica ni físicamente. En este sentido, yo no puedo decirlo con todas las palabras del mundo, que el respeto y el hombre. Y básicamente hoy en día no hay comunicación entre la pareja. Sí, bueno, ahí nos estás relatando, hay hartos elementos que yo creo que son llamativos de poder poner sobre la mesa por circunstancias que lamentablemente viven muchas mujeres, y por eso es tan importante seguir siendo majadero y poniendo el tema de lo que significa la violencia hacia la mujer en más de una ocasión en los medios de comunicación, en nuestras discusiones públicas, porque lamentablemente los números siguen demostrando que esto es un hecho que se da con mayor frecuencia, incluso lamentablemente, pese a todos los movimientos feministas que han surgido en el último tiempo. Y hay estos antecedentes que nos entrega Ivette, que yo imagino forman parte de un patrón común, Carolina. Por ejemplo, el hecho de una infancia tormentosa para quienes generalmente son los agresores, ¿no? Una infancia con muy poco respaldo por parte de los padres, donde efectivamente en muchos casos hubo violencia para ellos mismos como niños, naturalizaron esa violencia y la aplican posteriormente con sus parejas. Pero ahí hay un detalle importante, Carolina, porque ella tiende en alguna parte de su relato a decir, pero es que él tuvo una infancia difícil. Eso quiere decir cómo justificarlo. Claro, yo creo que hay mucho de eso, o sea, a pesar de la juventud de Ivette y de la valentía de denunciarlo cuando sufre esta violencia física, finalmente también hacia atrás en su historia, en su relación de pareja, que no sé cuánto tiempo pololeó con él, pero al menos sabemos que lleva 5 años casada, finalmente ella justifica esto. Sí, pero yo creo, ojo, Maca, yo creo que no, es decir, creo que no, que Ivette, y no quiero hablar como de ella porque estamos entendiendo el problema. Que se explica más que justifica. Pero, es decir, yo creo que no se justifica, sino que explica, gracias Gonzalo, porque eso es lo que te digo, uno también uno también tiene heridas como mujer desde la infancia, uno también ha tenido quizás una historia familiar, y encuentro súper importante saber el origen del hombre agresor. Tiene raíces sociales, culturales y también biográficas. Entonces, de alguna manera, ella sabe quién era esa persona, sabía de dónde venía, sabía que era una persona, y ahora lo que tiene es que ella se explica que este nivel de celarla, de controlarla, era una cosa que tiene que ver con el patrón cultural del hombre, del macho, pero que tiene que ver también con una cosa que tenemos que cambiar en lo profundo, que es la dificultad que tienen los hombres para asumir sus dolores, su historia, y la transforman en rabia. Sí, pero disculpa, Ivette, no es solo de los hombres, también hubo una madre, una mujer que aceptó esos golpes. Es un patrón de relación familiar que antiguamente se decía que era entre la intimidad, que el Estado no debía meterse, ni la sociedad tampoco. Hoy día la problemática, la discusión ya no es solo de mujeres, es entre hombres y mujeres, de cómo nos relacionamos, cómo nos respetamos, cómo nos dignificamos, y en este caso desde el amor. Ahora, por eso que es tan importante también decirles, por ejemplo, más del 90% de las mujeres que llegan a nuestro centro de la mujer reconocen que tomaron la decisión de pedir ayuda no por ellas, sino que por sus hijos, en cambiar el patrón de conducta. Yo no le quiero demostrar a mi hija y a mi hijo que es normal que me golpeen, que es normal que su papá haga esto conmigo. Pero, entonces, eso también es una señal muy profunda de querer romper esa acción. Estamos como dificultad y vamos a retomar el contacto con Ivette un segundo. Como estamos aquí, queremos aprovecharlo. Ivette, te habíamos quedado pendiente con la pregunta que tú habías denunciado. ¿Qué pasó con esa denuncia y cuál fue la denuncia que tú hiciste? ¿Agresión psicológica?
Sí. Sí. Sí, está de primera igual, de un principio igual lo vi de esta forma, como todas las mujeres diciendo no, si esta es la primera vez, ¿para qué voy a hacerla tan larga? Así que ahora puedo saber que casi perdí la vida. Igual pienso que en este momento pudieran haberme sepultado ahora en este momento, pudieran estar no contando esta historia. Totalmente. Sí. Pero la ¿quiere decir que tú te desististe de esa denuncia? No, yo nunca saqué esa denuncia. ¿Nunca qué? Perdón. Nunca la sacó. Nunca saqué esa denuncia. Es decir, no lo denunciaste anteriormente. Sí lo denuncié, pero nunca saqué esa denuncia. O sea, ¿no la continuaste? Sí. No, está diciendo que no la retiró. Sí. Que no la retiró, entonces. Ya, ¿y qué pasó con la denuncia? No, él por lo menos se fugó y se arrancó y básicamente no pasó nada. Ya, y a ver, esa denuncia fue ¿cuánto tiempo antes de lo que ocurrió el día domingo, de la agresión brutal física que tú sufriste? ¿Cuánto tiempo pasó? Claro, tú lo denunciaste y él se fugó, nos dice. ¿Eso hace cuánto tiempo ocurrió? A ver, esto pasó en 2016, básicamente. O sea, llevaban un año de matrimonio. ¿Y se fugó? Y él volvió, tú aceptaste que volviera, ¿cómo se...? Porque ella entró al living. ¿Perdón? Mira, entonces él, después de que se enteró de la denuncia, él se fugó, pero ¿cuándo tú la aceptaste de vuelta? ¿Cuándo volvieron después de que él se fugó? Después del año. Porque igual quería mi tiempo, quería estar sola. Y después nosotros nuevamente retomamos el matrimonio, entre paréntesis, porque en este momento me fue igual difícil de creerle, igual en este momento, hasta ahora. Ahora vi qué extremo está él para hacerle daño a una mujer. Es decir, a ti te pasó lo que le pasa quizás a otras mujeres también, que frente al te creo, al quiero cambiar, tú le creíste, lo perdonaste. Sí, disculpe, tengo que cortar. Sí, entendemos. Ya nos dimos cuenta. Sí, Ivette, te queremos agradecer muchísimo que hayas estado conversando con nosotros. La verdad es que yo creo que fue y ha sido muy importante conocer tu testimonio, porque nos da también claridad respecto a que la educación y esta educación y esta difusión que se hace del tema es importante para que las mujeres sepamos cómo reaccionar frente a una agresión de este tipo. Pero, Monse, pasan muchas cosas, o sea, incluso en el mundo en que estamos viviendo, aunque ya cambiamos de siglo, a muchos hombres este tema todavía les molesta. Hay hombres que les molesta, aquí tenemos 2 diputados y es así. Hay sectores políticos que siguen votando en contra de estas cosas en pleno siglo XXI. La ley de violencia integral que es tan necesaria para esto. Exactamente, la ley del pololeo, la violencia del pololeo. Y tenemos además un problema. El caso de Ivette es súper emblemático, pero la mayoría de las mujeres no denuncia. O no denuncia porque creen que fue una vez, que o les hizo, después viene la etapa de luna de miel, fase de luna de miel, donde hay un regalo que puede ser costoso o no costoso, pero hay un amor, hay una reconciliación. Entonces, cuando hay hijos o la mujer trabaja y no gana lo suficiente, entonces esto es un ciclo muy complejo y la mayoría de las mujeres no no pueden salir de ese círculo y pasa a todo nivel social. Entonces, creo que por eso en Chile no se ha podido cortar el femicidio, o sea, pese a las campañas, pese a los esfuerzos, pese a que todos los gobiernos se han jugado en esta línea, hay una cosa cultural y de educación todavía muy fuerte. Mamás que todavía dicen, no, mijita, aguántese,
porque tiene niños, entonces ¿cómo hacer la tiene bien. La tiene bien. Pero además hay un tema que es súper dura al ser víctima de violencia intrafamiliar, es súper duro, como que en el fondo uno tiene que de verdad tratar de ponerse los zapatos, y yo creo que bueno, para las mujeres la empatía es natural en este tipo de casos, pero la verdad es que yo creo que cuando uno es víctima de violencia intrafamiliar, como que desde fuera puede salir súper fácil decir denuncia, empodérate, etcétera, pero yo creo que justamente por eso ha avanzado también tan lentamente todos estos procesos, porque son procesos duros. Una mujer que se casa con un hombre quiere en el fondo formar su familia, quiere que las cosas vayan bien. Nadie se casa pensando que ojalá que el hombre me pegue o me maltrate, es obvio que no. Entonces la verdad que son procesos sumamente difíciles y obviamente que tiene que ir acompañado, Lili, de un cambio cultural. Ahora bien, yo insisto, yo la verdad que a mí me ha tocado varios casos de violencia intrafamiliar. Yo creo que las mujeres sí tienden a justificar o no solamente a explicar, como decías, Gonzalo. Yo de verdad te lo digo porque al final son pequeñas señales, y yo creo que Carolina está de acuerdo conmigo, son pequeñas señales. Dice, no, es que yo conozco su infancia, yo sé que él no tuvo amor de su papá, lo abandonó. Las historias de vida son difíciles, pero después cuando tú estás enamorada de un hombre, tú tiendes a justificarlo y a decir, yo conozco su realidad, puedo entenderlo y puedo desdoblarme, ¿no es cierto? Pero hasta llegar a aguantar agresiones psicológicas, que ella fue víctima, se separó un año de él, lo perdonó, volvió, y hasta que llegamos a este punto, que ella, gracias a Dios, pudo reaccionar de manera inteligente. Maca, Carolina, no sé si tú me ayudas con esto, porque lo que dice la Maca es súper importante. Generalmente por amor y por miedo al amor malentendido terminan justificando este tipo de cosas. Y algo que lamentablemente Ivette no pudo terminar de hablar. Pero ella vio alguna película o alguna serie, que a lo mejor tú manejas esa información, Carolina, que tú hablaste ayer con ella de manera mucho más extensa, de que gracias a eso ella hizo esa llamada a Carabineros pidiendo una pizza. Un caso en otro país. O sea, no sé si tú nos puedes contar eso, porque ella fue muy inteligente, desde cómo plantea el llamado hasta cómo también se para frente a su agresor. Bueno, tal como tú dices, claramente ella estaba con la preocupación. Por eso que uno busca ciertas informaciones en las redes sociales, en Twitter, porque tiene que ver con lo que tú estás viviendo. Y por eso mismo quisiera contarles que es una experiencia de una mujer muy parecida, que ella utiliza el llamado, ella fue muy brutalmente golpeada por su pareja, y utiliza el llamado de pizza a la policía. Pero y por eso es tan importante recordar a quienes nos están escuchando que el 1455 es un llamado del servicio para canalizar cualquier mujer que tenga duda. 1455. Quiere ser aconsejada algún profesional, porque también, por ejemplo, Carabineros tiene el 133 y tiene el 149, que es de familia. Habemos muchas instituciones muy coordinadas para apoyar, guiar y acompañar en decisiones difíciles, dolorosas, porque cuesta reconocer a quien tú has amado, a quien has tenido hijos, un sueño de vida, sea capaz de golpearte de esa manera, pero se puede salir de manera digna, de manera responsable, porque al final la familia, el sistema, la sociedad te ayuda a encontrar una vida sin violencia. Pero Carol, acá había una denuncia previa que aparentemente era de violencia psicológica. Y esas denuncias finalmente no existe el delito de violencia lamentablemente psicológica. Estábamos conversando eso. En los tribunales las denuncias de violencia psicológica casi no son acogidas, salvo que haya una conducta habitual, con violencia extrema, lamentablemente estamos viendo situaciones de violencia bastante complejas, de mutación. La verdad que, bueno, no quiero hablar sobre cómo está evolucionando, pero sí decir que los tribunales han subido un poquito la exigencia. Por eso mismo que la ley integral de violencia, diputados, es tan importante, porque se agrega la violencia psicológica, la física, obviamente que ya existe, pero la económica, de manera pública o privada. Y más allá de la relación que tú tengas o hayas tenido, y sobre todo si tienes hijos en común, que nuestra ley de hoy día no lo establece, por ejemplo. Así es. Vamos a Gonzalo, tú querías hablar. Sí, lo que pasa es que, a ver, yo creo que este caso tiene algunas cosas extraordinarias, pero tiene algunas cosas que también son ordinarias, a las cuales también hay que ponerle más atención porque significa que se repiten. Por ejemplo, el temple con que Ivette genera una puesta en escena, donde ella calma al agresor y genera la puesta en escena, en donde vamos a comer y compartir una pizza cuando en realidad está pidiendo socorro, es realmente extraordinario. La velocidad con que la carabinera se atina, pero ahí me quiero detener, porque la carabinera no es maga, no tiene telepatía. Si lo primero que se le ocurre a la carabinera cuando alguien pide una pizza al 133, lo primero es, usted está siendo agredida y usted está siendo agredida por su pareja, significa que esto pasa muchísimo, ¿ya? Eso es cierto. Entonces, la pregunta que quiero hacer relacionado con lo que dijo Lili y con lo que dijo Maca es, ¿cuándo ya es demasiado tarde?
Porque a veces uno conoce personas que dicen, mira, mi marido me empujó una vez. Mira, llevamos un mes y me subió la voz. Claro. Pero no pasó nada. Estábamos teniendo una discusión y me subió un poco la voz. Pues yo lo quiero mucho, somos una pareja feliz, etcétera. Pero yo muchas veces he visto casos en que terminan así y que hubo una ocasión anterior en que hubo una subida de voz, un empujón, etcétera, que se terminaron convirtiendo en situaciones sumamente lamentables. Entonces, yo quiero preguntar cuál es el consejo que le dan desde que son expertos y trabajan en eso a la mujer para decirle cuándo tiene que poner el freno y decir, esta es la línea. La verdad es que se han hecho muchos estudios internacionales y no hay variables estandarizadas. Sí demostrar que hay muchas cifras que es interesante. Por ejemplo, el 2018 la mitad de los victimarios se suicidó. O sea, la decisión fue al todo y nada. O sea, juntos. Incluso hay un porcentaje que incluso asesina a los hijos. Entonces, la verdad es que estamos hablando de algo mentalmente distinto que la racionalidad de lo que estamos conversando hoy día. También hay otro dato que es interesante, que del más o menos el 50% de mujeres que ha denunciado, hay un número importantísimo que se desdice, que se retracta. De hecho, estamos haciendo un estudio con la Universidad de Chile para establecer dónde se nos pierden esas mujeres que deciden retractarse y cuándo vuelven reiteradamente para generar, obviamente, una mejora en la política pública. Pero la verdad yo creo que hay algo un poco más profundo respecto a la violencia. Se tiene que ver lo que estamos viendo en la televisión todos los días. Cómo nos relacionamos, cómo se maneja, cómo se va en el metro, cómo se va en la micro. La verdad que la violencia está instalada de mala manera en cómo nos relacionamos. Sí, bueno, pero tenemos centros también de hombres. Hay centros de hombres. Usted lo debería conocer. Eso es fundamental. Muy bueno, lo invito a ir. Eso es fundamental. Y yo creo que las generaciones más jóvenes de muchachos, hay mucha esperanza en ellos. Muchísimo. Porque de alguna manera están tratando de cambiar ellos mismos. Muchos de ellos están tratando de reprogramarse culturalmente y ahí yo creo que hay una esperanza. Carola, te queremos agradecer mucho, pero antes de despedirte queremos que todos ustedes puedan escuchar una vez más esta llamada telefónica que hizo Ivette Nekul al 133, esta llamada en clave, que puede ser también un gran ejemplo para muchas otras mujeres que están en una situación parecida y que, por cierto, ante la desesperación, esto puede salvar una vida. Escuchémosla. Aló, quisiera pedir algo para comer. Señora, está llamando al 133 de Carabineros. Sí, sí. Ya, ¿qué pasó? Con doble salsa, por favor. ¿Usted está sufriendo alguna agresión? Sí. Ya, deme su nombre. Ivette Nekul. Ivette Nekul. Sí. Ya. ¿Quién la está agrediendo? ¿Su esposo? ¿Su pareja? Sí. Ya. Comunico, ¿ya? Para un llamado realmente angustiante que da cuenta de por qué se hace necesario, como decía hace un rato, ser majadero y seguir tocando este tema vinculado al femicidio, cuántas veces sea necesario hasta bajar, ojalá a cero, estas tristes estadísticas que tenemos en nuestro país. Nuevamente los agradecimientos a Carolina Plaza, directora nacional de Cernamec. Muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. A los diputados les vamos a pedir que se queden junto a nosotros porque vamos a hablar dentro de un rato más sobre los conflictos que se han dado.